capítulo 5, versículo 24 de Génesis, dice así la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, para compaginar con el Nuevo Testamento, leamos el libro de Hebreos. Enoc está como uno de los grandes hombres de fe de la historia. Hebreos capítulo 11. Esa lista de los hombres de fe se encuentra en Enoc. Aleluya. Hebreos 11:5. Aleluya, gracias Señor. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto. O sea que al llevárselo Dios, eso explica que fue traspuesto, llevado de un lugar a otro lugar. No murió, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y mire esto que sigue. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre de Dios. Pueden sentarse. Hay un libro apócrifo que es el libro de Enoc. Apócrifo es una palabra que significa no inspirado, que no fue puesto en el canon de las Escrituras, porque lo consideraron, formaron el canon como algo, un libro. Yo estaba leyendo por qué no lo pusieron, porque era un libro es un libro muy, ¿cómo es la palabra que usan? Místico. Habla de los ángeles y de todas esas cosas celestiales. Aunque Judas, el escritor de Judas, lo cita, ¿verdad? El libro de Enoc. Ahí habla de los nefilines, los gigantes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de los ángeles caídos que vinieron y se pervirtieron aquí y por eso nacieron gigantes. También los ángeles que se rebelaron, esos ángeles dicen que están encadenados en el abismo para el futuro de los tiempos. Y aunque Pedro lo cita un poco, algo habla de eso un poco, pero también habla de esos ángeles que le enseñaron a los seres humanos a hacer muchas cosas, ¿verdad? A fundir el hierro, el bronce, a trabajar con esos, hacer armas. Hasta a las mujeres le enseñaron a maquillarse. Estoy diciendo lo que dice el libro de Enoc, ¿verdad? Pero después de eso le ponen nombres a todos los ángeles, eso, y el libro es bastante místico, no está en el canon. Pero en la Biblia se habla de Enoc, muy poco se habla de Enoc, digamos unas 3 o 4 citas nada más, ya hemos leído 2, Judas lo menciona también, y Judas dice que era el séptimo desde Adán, y da una profecía de Enoc. Vino el Señor con sus millones de ángeles para juzgar a la tierra. Pero hoy no voy a hablar del libro ni de la vida total de Enoc. Pero hay algo que me llama la atención y es que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La Nueva Versión Internacional dice: como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. La Biblia hebrea Kadosh dice así: y Enoc fue bien placentero a Yahweh, y él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. La Biblia Oro dice así:
y siguió caminando en pos de Dios. Y desapareció porque Dios lo trasladó. La versión moderna dice, anduvo Enoc con Dios. No fue hallado porque le tomó Dios consigo. La nueva versión latinoamericana dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La nueva traducción viviente dice, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Esa me gusta, en íntima comunión con Dios. Hermanos y amigos, de acuerdo con la Biblia, Enoc fue uno de los primeros habitantes que pobló la tierra. Incluso antes del diluvio, ahí andaba Enoc por todas partes. Y el autor de la carta de Judas nos dice que fue séptimo desde Adán. Judas versículo 14. De estos también profetizó Enoc, dice allí, séptimo desde Adán. O sea, fue uno de los primeros hombres que pobló la tierra. Enoc es conocido por estos cortos versículos de Génesis, donde se nos dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El caminar con Dios, hermanos, es un proceso lleno de matices. Es un proceso lleno de oportunidades. Y en este proceso, Dios tiene grandes cosas reservadas para nosotros. En ese caminar con Él. Es por eso, por lo que nos muestra el camino, para poder entender cuál es su propósito para nuestra vida y así lograr plenitud, lograr gozar de exquisitos beneficios y de la abundancia de Dios para nuestra vida. Durante este periodo de la vida donde nosotros los cristianos hemos decidido caminar con Dios, Dios nos prepara en diferentes circunstancias, nos enseña a Él a depender de Él directamente y nos hace pasar por diferentes cosas para que nosotros cada vez más crezcamos y crezcamos. El significado original de la palabra caminar en hebreo implica que Enoc subía, Enoc bajaba, Enoc entraba, Enoc salía, y casi toda su vida se la pasaba conversando continuamente con Dios, aprendiendo más de Él y creciendo espiritualmente. Los hebreos creen que Enoc se convirtió en un arcángel. Fíjense ustedes, es la historia de los hebreos. El Metratón, algo así se llama. Y un arcángel de alta estima, ¿verdad? Que más bien él supervisaba después a los ángeles y arcángeles, casi al nivel de Miguel. Así creen los hebreos. Pero pues la Biblia no lo dice. Lo sí que puedo entender es que él entró a dimensiones espirituales altas. Al caminar con Dios uno crece espiritualmente, hermano. El hombre y la mujer entra a dimensiones espirituales donde comprende la grandeza de Dios. Y Enoc fue uno de esos hombres. El padre de Enoc se llamaba Jared y vivió 962 años. Su hijo Matusalén vivió 969 años. El hombre más viejo de la tierra. Pero Enoc solo vivió 365 años en la tierra como humano. Y durante todos esos años de su vida, la Biblia da testimonio y dice claramente que caminó mano a mano con el Señor. O sea, en otras palabras, el Señor era todo en su vida. Qué bonito encontrar a hombres y mujeres, ¿verdad?,
que ponen al Señor número uno en sus vidas, en todo aspecto de sus vidas. Y ahí en medio de las dificultades, de los problemas, de las vicisitudes de la vida, donde van pasando esos hombres y mujeres de Dios, van aprendiendo a crecer y a crecer y a crecer y a crecer espiritualmente. Enoc aprendió a caminar con Dios en medio de una sociedad corrupta, la sociedad antediluviana. Él era un hombre común como usted y como yo. La Biblia dice en el versículo 22 de Génesis capítulo 5 que él engendró hijos e hijas. O sea que estuvo involucrado en la vida cotidiana. Él tenía una esposa, tenía hijos e hijas, tenía responsabilidades y las cargas y los problemas que nosotros, los seres humanos, tenemos. Era un hombre común, Enoc. Pero él decidió caminar con Dios. Mientras se encargaba de su familia, tenía que trabajar para proveerles a su familia. Él decidió caminar con Dios. Y es que uno puede caminar delante de Dios en esta vida cotidiana que llevamos, en esta vida normal de hombres y mujeres sobre la tierra, en una tierra impía y pecadora con diferentes problemas. La decisión es nuestra y Enoc decidió caminar con Dios. Caminar con Dios implica un cuidado de Dios hacia nosotros. O sea que los más bendecidos cuando decidimos caminar con Dios somos nosotros, porque Dios va a nuestro lado. Y mire usted que uno puede caminar siguiendo al Señor. Esto es seguir sus pasos en obediencia y adoración. Uno puede caminar delante de Dios, o sea, creyendo que Dios tiene cuidado de nosotros siempre, pero caminar con Dios expresa algo diferente. Esto de caminar con Dios expresa intimidad, expresa cercanía, expresa amistad, expresa compañerismo. Con razón Amós capítulo 3 versículo 3 dice o pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque para ser un compañero necesita estar de acuerdo. O sea, caminar en la voluntad de Dios, eso es andar con Dios. Ser amigo de Dios. Qué bonito. Bueno, el tema es caminando con Dios. Usted y yo podemos caminar con Dios. Es más, usted y yo debemos caminar con Dios. Dios quiere que caminar con nosotros, pero depende de nosotros si nosotros queremos caminar con Dios. Enoc caminó 365 años. A nosotros quizás nos falten más poquitos años sobre la faz de la tierra. ¿Qué vamos a decidir? ¿Caminar con Él o no caminar con Él? Alabado sea el nombre del Señor. Hace 5 años yo le pedí a Dios 25 años de vida más predicando el Evangelio. Y ya me estoy arrepintiendo de haberle pedido 25 porque ya pasaron 5. Ajá, se los pedí. Ya si Dios me quiere dar más de esos años, pues ya depende de Dios, ¿verdad? Pero yo le pedí que me diera esos años predicando la palabra. Y como para tan rápido ya se pasaron 5. Aleluya. ¿Qué significa caminar con Dios? O sea, que yo decir que me faltan 20 años de vida en la tierra y que he decidido caminar con Dios. Imagínense 20 añitos. Si Enoc caminó 365 años. Y en esos 365 años
creció tan espiritualmente que Dios lo traspuso. No vio a muerte, se lo llevó con él. Dentro del tema, ¿qué significa caminar con Dios? Número uno, caminar con Dios es conocerle. Conocer a Dios, número uno. Esto es entrar en una relación estrecha con Él. El primer paso es reconocer que somos pecadores, venir a Jesús, Él perdona nuestros pecados, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Y desde ese momento Dios nos comienza a ver como sus hijos legítimos. Y comienza a tener una relación con nosotros. Porque ya no nos ve el hombre y la mujer pecadores que somos, sino que ya nos ve a través de la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Y este caminar con Dios, cuando hablo de conocer a Dios, no es conocer una religión aprendida, tradiciones de nuestros antepasados, no, ni tampoco ritos que se hacen mecánicamente. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios, dije, es el reconocimiento personal de nuestros pecados y la necesidad de su perdón. Ahí entramos en una relación. Allí nuestros ojos se nos abren. Allí nuestro corazón es cambiado. Allí nuestro entendimiento es transformado. Aún nuestro ADN es transformado cuando venimos al Señor arrepentido. Parece que no pasa nada, pero sí pasa. Uno comienza a ver las cosas diferentes. La fe de uno crece y comienza a ver a Dios en otra dimensión, con los ojos de nuestra fe y no con los ojos naturales. Conocer a Dios es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Nosotros podemos decir que le conocemos. No lo hemos visto personalmente o físicamente con nuestros ojos, pero le conocemos porque venimos humillados ante Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, y Él nos perdonó. Es como que Dios estuviera sentado en su trono arriba, y cuando estamos humillados en el altar pidiendo perdón, Él desciende, deja su trono y viene hacia nosotros para tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y desde ese momento decimos: acepté a Jesucristo como su Salvador personal, hoy he decidido ser cristiano, voy a caminar en la iglesia sirviendo a Dios. Es que decidimos caminar con Dios. No se puede caminar con Dios sin antes recibirlo como su Salvador y Señor. Sin antes tener ese encuentro personal donde sucede la regeneración dentro de nosotros. Número 2, caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Ya les dije el texto de Amós: andarán dos de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Estar de acuerdo con Dios. Dos personas no pueden caminar juntas si no hay acuerdo entre ellas. Y es que caminar juntos es llevar el mismo paso y seguir la misma dirección. Eso es caminar juntos. No es que uno vaya adelante y nosotros vayamos siguiendo. Eso no es caminar juntos. Es seguir a alguien. O que nosotros corramos de más y nos adelantemos. No. Caminar juntos es llevar el mismo paso y seguir la misma dirección. El caminar con Dios, hermanos, es aceptar su voluntad en nuestras vidas. Saber que Él nos creó con un propósito y nosotros aceptar esa voluntad de Dios. Y sentir el deseo de cumplir esa voluntad en nuestra vida y esforzarnos para caminar con Él. Es como dijera el Señor en Mateo 12:24, es negarnos a nosotros mismos. Jesús les dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que el que
que para que sea mi discípulo tiene que negarse a sí mismo la persona, tomar su cruz y seguirme. De otra manera no pueden ser mis discípulos. Él desea conducirnos en cada etapa de nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Y estar de acuerdo con Él es dejarnos que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él vaya con nosotros guiándonos cada día. No debemos correr delante de Él, dije, ni quedarnos atrás. Debemos estar dispuestos a caminar a su lado en cada momento, hasta que nos muramos o hasta que el Señor nos arrebate. O quién sabe si usted puede ser traspuesto como Enoc y no vea muerte. Bueno, es la esperanza que tenemos todos los cristianos, que vamos a ser arrebatados y que no vamos a morir. Hay un coro que dice un himno: y si Cristo viene antes que yo muera y mi vida está escondida en Él, no tendré que irme a la tumba fría, sino que seré transformado. Amén. Ahora, si Dios quiere que yo le haga un culto de cuerpo presente a usted y usted esté bien serio aquí enfrente, ¿verdad? Yo con gusto se lo hago y lo despido. Va a resucitar de todas maneras, ¿verdad? De entre los muertos. La promesa siempre está. Pero mi oración al Señor es: ven antes de 20 años, Señor, para que yo no tenga esa experiencia de ir a la tumba fría. No sé qué se sentirá, ¿verdad? Que le estén apelmazando ahí aquella máquina y uno quedarse ya solito en el cementerio. Pero si el Señor no viene antes de 20 años, la mayoría de nosotros va a pasar esa experiencia. Aleluya. No les estoy profetizando, simplemente estoy pensando. Dije, número 2 es estar de acuerdo con Él. Número 3, caminar con Dios es estar en comunión con Él. Enoc, al caminar con Dios, sin lugar a duda, tenía comunicación constante con Dios. Tenía comunión con Él. Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos tener un diálogo fluido con nuestro Dios siempre. ¿Cómo funciona este diálogo con Dios? Pues es fácil de responder. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Algunos tienen la bendición de oír la voz de Dios audible, ¿verdad? Y ese es un don especial. Yo no sé si alguna vez usted ha oído la voz de Dios así audible, como que le habla, ya sea en sueños, o sea en visión o en revelación, o en un momento que usted menos espera. Pero eso es precioso. Ahora, no todos oyen la voz de Dios así directa, pero sí la oímos a través de su palabra. Es Dios mismo hablando a nosotros. Y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. No sentimos que Dios, las palabras que Dios nos contesta así verbalmente, pero nosotros le estamos diciendo, algunas veces renegando estamos delante de Él, ¿verdad? Lloriqueando delante de Él. Mira, Señor, que ¿por qué tuvo que pasarme a mí? Casi estamos renegando ahí, lloriqueando. Pero Dios habla por medio de su Espíritu Santo a nuestro corazón. Alguna vez les voy a dar la enseñanza sobre la oración y que tiene unas 7 o 9 etapas la oración. Y una de esas etapas es de que dejar un momento para que Dios nos hable en el Espíritu. O sea, la mayoría de nosotros oramos un monólogo, es lo que sucede en la oración nuestra. Hablamos y hablamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y casi nunca nos quedamos callados en meditación para que Dios nos hable a nuestro espíritu. La meditación es importante en medio de la oración. ¿Ven? Poner nuestra mente en la presencia de Dios y dejar que Dios nos hable callados. Pero ese es otro tema.
Ahora, lo cierto es que la comunicación con Dios es importante. Necesitamos anhelar que Dios nos hable a través de su palabra y necesitamos anhelar hablar con Dios nosotros también a través de la oración. Creo que la razón por la cual hay tantos cristianos derrotados y hasta caídos se debe a la falta de comunicación con Dios, a la falta de comunión con Dios. Enoc solo se pudo mantener firme en una sociedad antidiluviana, pecadora y corrompido. Esa sociedad corrupta por su íntima comunicación con Dios. Yo creo que caminar con Dios era ir hablando con Dios. Porque hay gente que puede caminar un largo viaje caminando juntos a la par y sin platicar nada, ¿verdad? Pero yo me imagino que Enoc sí platicaba mientras caminaba con Dios. Tenía una comunicación con Él. Número 4, caminar con Dios es depender de Él. Y eso es lo que nos dice Hebreos 11:5. Fue por la fe que Enoc caminó con Dios, fue traspuesto y también por la fe dio testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra de fe significa, hermanos, aprender a confiar en Dios, a depender de Dios. Y Enoc sobresalió por su fe, por eso se encuentra ahí entre los primeros versículos del capítulo de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Antiguos, el capítulo 11 de Hebreos. Y ese capítulo comienza hablando de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aprender a depender de Dios es aprender a poner en práctica nuestra fe. Aprender a confiar, tener la certeza de que Dios está y camina con nosotros a cada momento. La seguridad de que Dios está ahí. Enoc sobresalió por su fe, por confiar y descansar en Dios. Y es que lo primero que busca en una persona, Dios, es que esa persona ponga su fe incondicionalmente en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de todos los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios busca que nosotros aprendamos a confiar en Él. Enoc estaba seguro de que Dios lo llevaría en forma segura a la eternidad. Es más, Enoc sabía que un día Dios se lo iba a llevar, que él no se iba a morir aquí en la tierra. Dios lo iba a llevar a otras dimensiones poderosas, en la cual él disfrutaría de los grandes galardones celestiales. No sé yo si es cierto lo que creen los judíos, pero un día voy a ver a Enoc. Voy a ver si es cierto que se convirtió en arcángel. La Biblia no lo dice, pero sí, el libro de Enoc revela grandes misterios de los ángeles y arcángeles. Grandes misterios que según Dios se le reveló a Enoc. Hermanos míos, Dios no pone cargas, enfermedades, problemas en nuestra vida y nos deja solos, abandonados, para que suframos. Dios quiere caminar con nosotros y ayudarnos mientras vivimos este tiempo en la tierra como humanos. Y Él nos va a poner frente a nuevos retos, sí. Nos va a poner frente a situaciones difíciles, sí. En el camino habrá retos y situaciones difíciles. Habrán enfermedades. Habrá que tomar decisiones, algunas veces difíciles. Hay que extender las alas y empezar a volar para llegar a conquistar las alturas. Hablo de las alturas espirituales de la fe. Mientras uno no se atreve a extender las alas y volar como las aves, nunca remontará
las alturas. Recuerden que nosotros somos águilas y no gallinas. Ni guajolotes tampoco. Somos águilas. Hay una parábola del Antiguo Testamento que yo prediqué hace muchos años, la parábola del águila. Y Dios se compara con el águila papá o mamá, y nos compara a nosotros con los aguiluchos, los polluelos aguiluchos. Y ahí esa parábola es tremenda, que dice que Dios revolotea el águila revolotea, como el águila revolotea sobre sus nidos. Y desespera a los polluelos ya cuando... Es que el polluelo, hermano, tiende a hacerse haragán, perezoso, flojo, como dicen en México. Tiende a hacerse, se acomoda, hermano, el polluelo. Y lo único que se acostumbra a hacer es abrir el pico. Y el águila papá y mamá andan por allá cazando, hermano. Algunos son águilas pescadoras, ¿verdad? Y se tiran sobre el río, sobre el mar, cazan el pez y lo llevan al nido y allá hasta se lo parten por pedacitos. Y el aguilucho abriendo el pico nomás para comer. Y allí quiere quedarse. Entonces, el águila le hace incómodo el nido. Ya cuando tienen las plumas grandecitas, que ya echaron alas, ellos tienen que aprender a volar. Deshacer el nido y todavía así se quedan sobre la roca, porque casi siempre en las alturas hacen su nido, las águilas. Todavía se quedan sobre la roca esperando que llegue mamá águila abriendo el pico. Pero viene el momento que Dios comienza a revolotear, el águila comienza a revolotear sobre sus polluelos y los incita a lanzarse al abismo. Hay uno que es más grande que el otro y ese se anima más, se avienta en el vacío, hermano, y extiende sus alas y comienza a ver que él tiene la habilidad de surcar los aires y de controlar los vientos. Y le gusta. Y comienza a volar, le gusta volar. Pero hay otro que está menos emplumado y también tiene que intentarlo. Y este se tira, eso es lo que dice la parábola, ahí en el Antiguo Testamento, se tira al vacío. Y aquel va queriendo volar y no puede volar, va para abajo. Va para abajo. Y allá abajo lo espera un pico, hermano, una piedra puntuda, un pico donde se va a estrellar. Entonces el águila vuela alrededor de él y antes que se estrelle en la roca de abajo, pasa volando con una destreza debajo de él, lo toma sobre sus alas, lo levanta hacia arriba y lo vuelve a poner en el peñasco. La parábola que dice allí es una realidad, así actúa el águila. Y está comparando a Dios guiando al pueblo de Israel. Jehová solo te guió. Como el águila revolotea sobre sus pollos, luego los toma sobre sus alas y los vuelve a levantar, así Jehová te guió. Puede haber cristianos que nomás pasemos abriendo el pico todo el resto de nuestra vida. Y Dios quiere que volemos, que escalemos espiritualmente, que subamos a las alturas, y eso se logra por medio de la fe. Conquistar alturas espirituales. Esto no es fácil, hermanos. Nos da miedo. Así como el polluelo ve abajo aquella roca puntuda que le espera.
Pero Dios está con nosotros, Él nos protege, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él nos librará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Como Jesús libró a Pedro allá cuando se hundía en el mar de Galilea, así Dios nos levantará. Y es que las circunstancias a veces son difíciles. Nos damos cuenta que no es tan fácil triunfar. Pero Dios es poderoso. Él nos ayudará a vencer aún en nuestras debilidades. Y es que Dios nos creó para tener comunión con Él. Y Él desea que caminemos con Él. Miqueas capítulo 6. Estaba viendo un texto de Miqueas. Déjame ver si se me perdió. 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Pues solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que pide Dios. Antes de la caída, Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios en el jardín del Edén. Y Dios descendía al jardín y platicaba con Adán y con Eva. Pero después de pecar, ellos se avergonzaron y se escondieron cuando oyeron venir a Dios, oyeron la voz de Dios. Y ahí escondidos allá, Dios les decía: ¿dónde estás, Adán? Dios ya sabía. Y cuando Adán por fin contesta, le dice: me escondí porque tuve miedo. Hermanos, Jesús vino a ofrecernos el perdón y vino a ofrecernos la restauración, a recuperar lo que Adán perdió. Y en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, Él nos ayuda a que recuperemos lo que Adán perdió. Allá en San Juan capítulo 14, versículo 6, Él hace algo más. Él envía su Santo Espíritu para que esté con nosotros. Mire lo que dice San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con ustedes por siempre. Este es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra relación con Dios se convierte en lo más importante de nuestra vida. Vamos a querer hablar con Él, vamos a querer buscarlo, vamos a querer complacerlo. En todo lo que hagamos pensaremos en Dios. Vamos a querer agradar a Dios en nuestra vida cotidiana, como lo hizo Enoc. Él caminó con Dios siempre. Buscaba agradar a Dios, ponía a Dios número uno. Hasta que alcanzó alturas espirituales impensadas. Segundo, ¿cuáles son los resultados de caminar con Dios? Número uno, cuando caminamos con Dios hay paz y gozo en nuestro corazón. Enoc vivió, dije, en los días de Noé, un momento de gran maldad. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias en tu diestra para siempre. De manera que esta paz y este gozo no es por ausencia de problemas o ausencia de pruebas,
sino que en medio de esas situaciones difíciles de nuestra vida, Él promete poner paz y gozo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En medio de las situaciones difíciles. Número 2, los resultados de caminar con Dios es la protección y la guía en el camino. Si hay algo que nos da bendición, como les dije antes, nos da seguridad, es un bien para nosotros, es aprender a caminar con Dios. La gente común le huye a Dios porque no saben que caminar con Dios es lo más seguro, lo más bendecido para nuestra vida. Si caminamos con Dios, significa que no vamos solos. Dios está con nosotros. En cada momento, en cada instante, allí está Dios. ¿Qué seguridad nos da el estar al lado de Dios? Nos da seguridad tremenda. La Biblia dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Él nunca nos traicionará. Salmo 32:8, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántas decisiones hay que tomar en nuestra vida, hermanos? Decisiones importantes. Algunas decisiones son cotidianas y otras son trascendentales. Decisiones que determinarán el curso de toda nuestra vida. Determinarán el éxito nuestro o la ruina nuestra. Determinarán la bendición o el castigo. Determinarán el fruto o la falta de fruto. Algunas decisiones aún determinarán la vida o la muerte. Muchas veces el tomar la decisión no es fácil, pero debemos de aprender a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él nos ha prometido protección y seguridad. Confiados en Él. Confiados en Él. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el escritor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Número 3, los resultados de caminar con Dios es que veremos cosas sobrenaturales. Veremos milagros, hermanos. Milagros de parte de Dios en nuestra vida. Cosas donde Dios se va a glorificar de una manera grande, poderosas. Es que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado por mente humana, Dios tiene preparado para sus hijos. Tendremos experiencias sobrenaturales grandes. Hace muchos años fue usted, ¿verdad, hermana Morena, que tuvo una experiencia donde se vio salir del cuerpo? Ya hace más de 20 años eso. Y vio a su cuerpo tendido. ¿Y qué pensaba usted cuando vio a su cuerpo, veía su cuerpo tendido? Ese soy yo, decía. Y sintió que y si yo les doy tiempo a cada uno de ustedes, alguno ha tenido alguna experiencia sobrenatural. O sea que no son cosas materiales, son cosas espirituales. Y esas dimensiones, mire Pablo, hermano. Pablo dice que tuvo unas visiones tremendas, hermanos, unas realidades tremendas. Tanto que salió del cuerpo una vez y fue llevado al tercer cielo. Y allí vio cosas, el libro de Corintios está ahí, Pablo lo explica, capítulo 12, 2 Corintios.
tantas experiencias sobrenaturales que tuvo que Dios le tuvo que poner un aguijón en la carne. Él lo llama un agente de Satanás para que me abofetee. Los teólogos creen que era una enfermedad física. Y él dice, claro, Dios lo puso ahí para que no me engrandeciera por las visiones que había tenido, por las experiencias sobrenaturales. Que cuando tratara de crecerme, de que mi cabeza se fuera creciendo y mi ego me doliera la enfermedad, o no sé cuál era la enfermedad, algunos dicen que era la ceguera, sintiera el aguijón en la carne y dijera, tranquilo, Pablito, todavía están tus pies sobre la tierra. Lo cierto es que con Dios tenemos experiencias sobrenaturales. Los muros se derrumban, los gigantes caen, las cadenas son rotas, los yugos se pudren. Y esto es por causa de la unción, dice el Señor. La unción del Santo está sobre nosotros, aleluya. Y esas cosas sobrenaturales las vamos a ver estando aquí en la tierra. Ya cuando seamos arrebatados, pues sí, pues vamos a ver las cosas celestiales. Ahora lo vemos como por espejo, dice la Biblia. Pero viene el día en que le veremos cara a cara tal como Él es. Veremos su gloria y su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras tanto gozamos de eso. Y número 4, seremos bendecidos para bendecir a otros. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos van a seguir. ¿Cómo va a suceder? No me pregunte a mí, pero Dios lo hace. Dios nos bendice. Y dijo David, joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Es que Dios nos va a bendecir a nosotros también, y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos. Bendición abundante. Caminar con Dios vale la pena. Los que caminamos con Dios, hermanos, le veremos cara a cara un día. La Biblia dice, se lo llevó Dios, Dios mismo. Elías dice que se lo llevó en un torbellino y había carros de fuego alrededor. En el caso de Jesús, una nube. En el caso de Enoc, quizás Dios lo iba cargando en sus brazos, en su gloria. Sí, quizás. Yo les he contado que yo tuve una revelación hace muchos años. No está en la Biblia, no me preguntes si está allí porque no está. Fue algo, una experiencia mía. Yo estaba renegando con Dios por Moisés. Sí, Moisés no reniega y yo estaba renegando por él. Y le decía, Dios, fue injusto lo que hiciste. Porque Moisés deseaba entrar a la tierra prometida. Era un deseo profundo que tenía Moisés. Y muchas veces le rogó a Dios, Señor, déjame entrar. Y Dios le dijo, no vas a entrar. No me glorificaste ante el pueblo cuando golpeaste la roca. Y yo te dije que le hablaras a la roca, no que la golpearas. Tú no me glorificaste, por lo tanto he decidido que no vas a entrar. Y parecía un castigo. Dios pues dio toda su vida sirviéndote así. Y yo le decía, así no vale la pena servirte, Dios. Si al final por un pequeño error se la aplicas a uno. Así hablaba yo con Dios, estaba renegando con Él. Hubo momentos, hermanos, hablando en la vida ministerial, que Dios, mire hermano, cuando el pueblo fallaba, le decía a Moisés, tu pueblo. Pero cuando el pueblo glorificaba a Dios, Dios decía, es mi pueblo.
No, hombre, Dios, le decía yo, así no vale. Una vez se le paró Dios. Le dijo, no me está gustando esto que estás haciendo, Señor. Si tú vas a destruir al pueblo, también destrúyeme a mí. Es más, ráeme de tu libro. Y otra vez se le paró y le dijo, y Dios pues perdonó al pueblo por esa posición de Moisés. Se ponía enfrente a Moisés. Si tú dices que es mi pueblo, pues ahora me vas a oír. Y le decía a Dios, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí. Por más que me digas, avanza, camina hacia la tierra prometida, tienes que ir, porque Dios le dijo, ya no voy a ir con ustedes. Porque el pueblo era rebelde. Entonces, Dios tenía que atender a Moisés y le dijo, sí, hombre, sí, iré siempre contigo, mi ángel irá contigo. Pues yo estaba contendiendo porque Dios le dijo, porque no le hablaste a la roca, fallaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró, hermano. Y ahí es donde vino la revelación de Dios. Hermano, Moisés comenzó a subir el monte Nebo. Comenzó a subir. Y él sabía que a morir iba allá. Josué, como siempre, lo encaminó ahí unos pasos a mediados del monte y luego tuvo que subir solito, ya anciano, ya con su bordón caminando hacia arriba del monte Nebo. Y allá había una cumbre, creo que el Pisga, creo que se llama. Allí tenía que llegar. Y la revelación de Dios fue esta: que Moisés no iba caminando hacia arriba de la cumbre, sino que Dios lo llevaba en sus brazos. Y mientras Moisés caminaba o Dios lo llevaba hacia arriba, él veía de ahí a la tierra prometida. De ahí se veía Jericó, se veía el Jordán, se veía la tierra prometida donde él quiso entrar. Y alguna vez Moisés le dijo a Dios, le pidió última vez a Dios, Señor, déjame entrar, hombre, a la tierra prometida. Y Dios le fue explicando a Moisés, eso es una revelación de usted en la Biblia ahí. Lo siguiente, Moisés, ¿sabes por qué no te dejé entrar? No es cierto que es porque no me haya glorificado. Esa no es la realidad. Aún así, habiendo fallado, tú te merecías entrar. Era el deseo de tu corazón. Pero la vida para entrar ahí no va a ser fácil de aquí en adelante. Tú ya eres un hombre anciano. Así veía yo. Y ¿sabes lo que estoy evitando? Es esas guerras. Vas a tener que derrotar por lo menos 31 reyes. Bien armados están. Josué, que ocupe tu lugar. Él está más joven que tú. Que luche. Y esos hombres luchaban, hermano, que alguna vez algunos valientes de ahí les quedó pegada la espada a la mano. Después de luchar todo un día y pelear y guerrear, quisieron abrir la mano para soltar la espada y la espada estaba pegada como soldada en la mano. Y yo quiero que descanses, Moisés, eso es todo. Donde yo te llevo es algo más hermoso. Es la Jerusalén celestial. Es una tierra prometida celestial. Y Dios lo llevó. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró. Su cuerpo. Pero mire usted, años más tarde, yo veía cuando Moisés apareció en el monte de la transfiguración. Apareció junto a Elías. Estaba el Señor y estaban 3 discípulos del Señor. Y la Biblia dice que ellos hablaban con el Señor en el monte de la transfiguración. Ahí está, apareció Elías y apareció Moisés hablando con el Señor. Y yo no veía a un Moisés amargado por no haber entrado a la tierra prometida, sino a un Moisés agradecido con Dios porque Dios se lo llevó.
Y de esa manera Dios me cayó a la boca. Y terminé diciéndole, es que tú lo que haces siempre es perfecto, Señor. Termino diciéndoles que no pudo disfrutar de la gloria por lo cual estuvo dispuesto a pagar el precio de una vida andando en los caminos de Dios. Pudo ver lo que anhelaba y fue premiado por su fidelidad, porque a Dios le agradó la actitud de Enoc. Decidió caminar con Dios. Enoc caminó con Dios, confió en Dios, agradó a Dios y fue llevado por Dios directo a su presencia. Hoy, hermanos míos y amigos, podemos caminar con Dios, podemos descansar en Él y podemos disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra. Y un día seremos arrebatados al igual que Enoc para estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, yo les animo, les exhorto a que nos esforcemos a caminar con Dios, porque solo los que caminamos con Dios podremos disfrutar de paz y de gozo, protección y dirección. Solo los que caminemos con Dios podremos disfrutar de cosas sobrenaturales. Solo los que caminemos con Dios seremos bendecidos para bendecir. Solo los que caminemos con Dios veremos a Dios un día cara a cara, porque viviremos con Él por toda la eternidad. Esforcémonos para que Dios sea nuestro compañero, porque vale la pena caminar con Dios. Alguna vez prediqué un sermón en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahí prediqué el sermón. Tenía 16 años. Uno de los primeros sermones que prediqué se llamaba El compañerismo con Cristo. Ponía de ejemplo a Pedro y a Juan. Estaban en la cárcel y los llevaron para ser juzgados. Les prohibieron predicar en el nombre del Señor, ya no más. Y Pedro les contesta y les da un sermón, una cátedra a aquellos hombres. Termina diciéndole, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a seguir predicando. Y la Biblia dice que se quedaron atónitos los maestros de la ley, los sacerdotes, sumos sacerdotes, y porque decían, ¿de dónde han sacado estos tanto conocimiento? Tanta sabiduría. Y me gusta una palabrita que hay ahí en esos textos que dice, y les conocían que habían andado con Jesús. Y eso es lo que hacía la diferencia, haber andado con Jesús. Andar con Dios hace una gran diferencia en nuestra vida. Estemos de pie, por favor. Dios nos ayude a caminar el resto de nuestras vidas de la mano del Señor. Si hay alguien que se ha alejado de Dios, reconcíliese en esta hora. Es más, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, acepte a Jesús en esta hora. Es el principio de comenzar a caminar con Dios. Hay unos que ya aceptaron a Cristo y se han alejado de Dios y piensan que pueden caminar la vida solos o solas. Necesitamos a Dios en nuestro caminar, gente. Y queremos tener una vida de victoria. Tenemos que caminar de la mano de Dios. Sin Él seremos simples ovejitas caminando en el desierto perdidas, propensos a ser cazados por el lobo, a que el diablo nos haga pedazos. Pero cuando Dios va a nuestro lado, hay seguridad y protección, hay bendición. Veremos cosas sobrenaturales y poderosas. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Sal de tu banca, de tu silla, y ven al altar y dile, Señor, aquí vengo. Y Dios te recibirá con los brazos abiertos. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Este es el tiempo que puedes reconciliarte con Dios.
Aleluya. Tener fe en Dios hace que las cosas sobrenaturales sucedan. Dame un término mayor, hijo. Y terminemos cantando ese coro. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Sí, Señor. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. No digas se mueve la mano de Dios, diga fe mueve la mano de Dios. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu misericordia y tu poder. Gracias por no dejarnos solos. Gracias porque tú caminas con nosotros. A veces nosotros los seres humanos, Señor, nos alejamos. Caminamos como ignorantes ovejitas buscando vallas en el desierto y nos extraviamos, pero tú, nuestro pastor divino, nos busca y nos encuentra. Sana nuestras heridas y nos trae al redil nuevamente. Gracias por hacerlo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo todo el resto de nuestra vida. Gracias. Gracias por tu protección y tu bendición. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Dales una semana de victoria, Señor. Mira a los hermanos que andan viajando, guárdalos allá donde andan en sus viajes, Señor. Mira a los que están enfermos, por favor. Pon tu mano linda sobre sus vidas. Mira a los que sufren por la guerra, Señor, allá en Medio Oriente. Mira a los que están sufriendo por ese huracán allá en Acapulco, Guerrero, Padre. Ayúdanos, hermana Leti, Señor, que todavía está en el hospital. Siempre tómala en el hueco de tu mano para que todo salga bien y que pueda restaurarse rápido. Ponemos en tus manos a su niña, Señor, y a toda la familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Así sea. La gloria es para ti. Todo es posible. Saludos en el amor del Señor. Dios me lo bendiga. Si puede